4 de junio de 1940. 338.000 soldados aliados acababan de ser evacuados de las playas de Dunkerque, dejando atrás cada tanque, cada pieza de artillería, cada vehículo que habían llevado a Francia. La fuerza expedicionaria británica apenas había escapado, pero había abandonado el equivalente a un ejército entero en suelo francés. En París la gente leía los periódicos y comprendía lo que eso significaba. Los británicos regresaban a casa. Y Francia estaba sola. Agnès Humbert, una historiadora del arte de 22 años del Museo del Homme de París, caminaba por calles que se sentían vacías. El gobierno ya hablaba de trasladarse hacia el sur lejos del avance alemán. Sus colegas susurraban sobre lo que vendría después. Algunos decían que Gran Bretaña negociaría ahora que Churchill vería la razón, y la guerra terminaría. Francia había luchado, había sangrado, y ahora todo había terminado. Pero en los cafés, en los apartamentos, en los museos y universidades, algunos no susurraban sobre rendirse. Se preguntaban otra cosa. ¿Qué pasará si Gran Bretaña no se detiene? El avance alemán llegó como una guadaña atravesando el trigo. En 6 semanas, el ejército francés que había resistido a los alemanes durante 4 años en la guerra anterior, colapsó. No porque los soldados franceses no quisieran luchar 90. Murieron intentándolo, sino porque los panzers alemanes se movían demasiado rápido. La Luftwaffe controlaba los cielos y la estructura de mando francesa diseñada para la guerra estática de 1914 no podía adaptarse a este nuevo tipo de guerra. A mediados de junio los tanques alemanes estaban a 80 kilómetros de París. En las carreteras hacia el sur, 6 millones de civiles franceses huían. Caminaban. Empujaban carretas, llevaban niños en maletas y todo lo que podían cargar. Los aviones alemanes ametrallaban las columnas de refugiados. La gente moría en las cunetas, en los bordes de las carreteras, en los campos. El gobierno huyó a Burdeos. El ejército estaba destrozado. Y en París, Agnès Humbert observó cómo las motocicletas alemanas recorrían los Campos Elíseos el 14 de junio. Esa noche, escribió en su diario con la mano temblorosa. No de miedo, aunque el miedo estaba allí, sino de rabia por la sensación de que algo fundamental se había roto, de que el mundo que conocía había terminado, y no sabía qué vendría después. 2 días más tarde, el 16 de junio, Paul Reynaud dimitió como primer ministro. Quería seguir luchando, trasladar el gobierno al norte de África, continuar la guerra desde las colonias, pero su gabinete no lo apoyó. El mariscal Philippe Pétain, de 128 años, héroe de Verdún, tomó su lugar y lo primero que hizo fue pedir un armisticio a Alemania. En Londres, un brigadier francés de 49 años, llamado Charles de Gaulle, recibió la noticia. Había sido nombrado subsecretario de Estado para la guerra apenas unos días antes, y se encontraba en Londres negociando con Churchill sobre la cooperación futura. Ahora su gobierno se rendía. Tenía que tomar una decisión. Churchill ya había tomado la suya el 4 de junio al hablar ante el Parlamento después de Dunkerque. Su voz tenía esa cualidad particular, ese trueno contenido que hacía que las palabras se sintieran como armas. Lucharemos en las playas, dijo. Lucharemos en los campos de aterrizaje. Lucharemos en los campos y en las calles. Lucharemos en las colinas. Nunca nos rendiremos. En Francia, quienes escucharon hablar de ese discurso, quienes leyeron los informes en los periódicos, reaccionaron de distintas maneras. Algunos pensaron que Churchill estaba loco. Gran Bretaña era una isla. Ya no tenía ejército. El equipo estaba en el fondo del mar o abandonado en Francia. ¿Cómo podía luchar sola? Pero otros oyeron algo distinto en esas palabras. Agnès Humbert lo oyó. También un profesor de literatura llamado Jean Cassou. También un director de museo llamado Boris V. Oyeron desafío. Oyeron el sonido de alguien que se negaba a aceptar que la guerra había terminado. El 17 de junio, Pétain se dirigió por radio a la nación francesa. Su voz era vieja, cansada, paternal. Con el corazón apesadumbrado dijo: «Les anuncio hoy que debemos cesar la lucha». Lo llamó necesario. Lo llamó honorable.
Dijo que ofrecía su persona como un regalo a Francia en su hora de necesidad. Anés escuchó esa emisión en su apartamento. Sintió algo frío instalarse en su pecho. Esto no era un armisticio, era una rendición. Era el fin de la Francia que había conocido. Y Pétain hablaba como si fuera noble, como si rendirse fuera una forma de sacrificio. Pensó en Gran Bretaña, en el discurso de Churchill, en el hecho de que al otro lado del canal alguien todavía decía no. Al día siguiente, el 18 de junio, Charles de Gaulle se presentó en un estudio de la BBC en Londres. Había tomado su decisión. Se negó a regresar a Francia, se negó a aceptar el armisticio. Ahora iba a hablar a sus compatriotas desde el exilio por radio para decirles que Francia no había sido derrotada. Su voz era rígida, formal, la de un oficial de carrera poco acostumbrado a la radiodifusión. Pero las palabras eran claras. La llama de la resistencia francesa no debe y no morirá, dijo. Pase lo que pase, la llama de la resistencia francesa no debe apagarse. Casi nadie en Francia escuchó aquella emisión. La BBC aún no era muy escuchada, y las interferencias alemanas ya habían comenzado. De Gaulle era un general joven apenas conocido fuera de los círculos militares. Su discurso debería haberse perdido entre la estática. Debería haber sido olvidado. Pero no fue así porque en los días y semanas siguientes la noticia se propagó. Alguien lo escuchó y se lo contó a otro. Alguien lo escribió. Alguien lo imprimió en un panfleto clandestino. Y la gente en Francia, las personas que sentían aquella fría rabia que Anés sentía, comenzaron a darse cuenta de que no estaban solas. En París, en el Museo de l'Homme Anés y sus colegas comenzaron a reunirse en secreto. No eran soldados. Eran intelectuales académicos trabajadores de museo. Pero empezaron a producir un periódico clandestino. Lo llamaron Resistance. Escribían artículos, afirmando que Francia no estaba derrotada, que la guerra continuaría, que la negativa de Gran Bretaña a rendirse significaba que aún existía la esperanza. Miraban hacia Londres, no solo hacia de Gaulle, sino hacia el simple hecho de que Gran Bretaña seguía luchando, de que Churchill había dicho no, de que en algún lugar alguien todavía resistía. Boris B. El etnógrafo del museo. Un erudito nacido en Rusia que se había hecho francés por elección, lo expresó de manera sencilla en una de sus primeras reuniones. Si los británicos pueden luchar solos, dijo, entonces no estamos solos en negarnos a aceptar esto. Sus manos se movían al hablar como siempre que reflexionaba sobre una idea. Pétain dice, la guerra ha terminado. Churchill dice, continúa. Nosotros elegimos a Churchill. No era tan simple. Por supuesto, nada en la Francia ocupada lo era. El armisticio se firmó el 22 de junio en el mismo vagón de tren donde Alemania había rendido su capitulación en 1918. Hitler se aseguró de ese detalle, se aseguró de que la humillación fuera completa. El armisticio dividió a Francia en dos. El norte, incluyendo París, bajo ocupación directa alemana, y el sur bajo el gobierno de Pétain en Vichy, técnicamente no ocupado, pero colaborando con Alemania. Para la mayoría de los franceses, el verano de 1940 se trató de sobrevivir. Encontrar comida, evitar la atención alemana, intentar entender cómo sería la vida a partir de entonces. La resistencia aún no era un movimiento masivo. Eran individuos pequeños, grupos, personas que no podían aceptar lo ocurrido. Y para muchos de ellos, la decisión de Gran Bretaña de seguir luchando fue la diferencia entre la desesperación y la esperanza. Jean Cassou. El profesor de literatura escribió en su diario sobre escuchar la BBC, sobre cómo la voz de Churchill atravesaba la estática. Habla, escribió Cassou, como si la derrota fuera imposible, como si la idea misma de rendirse fuera incomprensible. Y al escucharlo recuerdo que en efecto lo es, que hemos olvidado algo esencial de nosotros mismos, y él nos lo está recordando. La BBC se convirtió en un salvavidas. La gente se reunía en secreto para escucharla, arriesgándose a ser arrestada si los descubrían. Los alemanes habían ordenado entregar todas las radios,
pero muchos las escondieron. Y noche tras noche, sintonizaban Londres el servicio francés de la BBC para oír que la guerra no había terminado. Las transmisiones no eran solo noticias militares. Eran guerra psicológica, pero no de manera cínica. Eran recordatorios de que resistir era posible. Que Francia no había dejado de existir solo porque Pétain se había rendido. Que al otro lado del canal alguien aún creía. En la zona sur, en la supuestamente libre Francia bajo control de Vichy, la gente observaba cómo el gobierno de Pétain colaboraba con los alemanes y sentía náuseas. El régimen de Vichy promovía lo que llamaban la Revolución Nacional, valores tradicionales, obediencia-colaboración. Colocaban carteles con el rostro paternal de Pétain y lemas sobre trabajo, familia, patria. Pero en Lyon, en Marsella, en Toulouse, la gente comenzó a organizarse en pequeños grupos, una célula comunista aquí, una red católica de resistencia allá, activistas socialistas antiguos, oficiales del ejército que se negaban a aceptar la derrota. Tenían políticas distintas, orígenes distintos, pero compartían una sola convicción: creían que la guerra no había terminado, y todos miraban hacia Gran Bretaña. Lucy, ahora una joven profesora en Lyon, escuchaba la BBC junto a su esposo Raymond. Oían los discursos de Churchill, los llamados de De Gaulle, las noticias del inicio de la batalla de Inglaterra en julio, los aviones alemanes atacando Gran Bretaña, intentando forzar la rendición, y Gran Bretaña resistiendo. Cada noche que no se rinden, le decía Lucy a Raymond, es una noche que demuestra que Pétain estaba equivocado. Tenía 28 años, enseñaba historia a adolescentes, a quienes se les decía que la derrota de Francia era inevitable, que la colaboración era sensatez. Y cada noche la BBC contaba una historia distinta. La batalla de Inglaterra se convirtió en un símbolo. En septiembre de 1940, cuando los bombarderos alemanes llenaron los cielos de Londres, cuando la Luftwaffe intentó quebrar la voluntad británica mediante el terror, los resistentes franceses escuchaban los informes. Oían cómo la RAF contraatacaba, cómo los civiles británicos soportaban el Blitz, cómo el gobierno de Churchill rechazaba toda insinuación de negociación. Hannes Hombeard lo escribió en su diario. Londres arde, escribió, y no se rinde. París se rindió sin arder. ¿Qué dice eso de nosotros? ¿Qué dice eso de ellos? No era una admiración sin conflicto. Algunos resistentes sentían vergüenza de que Gran Bretaña siguiera luchando mientras Francia había cedido. Otros sentían ira hacia los británicos por evacuar en Dunkerque, por no hacer más para ayudar a Francia. Algunos se sentían abandonados. Pero debajo de todo eso había algo más profundo: el reconocimiento de que la rebeldía de Gran Bretaña daba sentido a su propia resistencia. Si Gran Bretaña hubiera negociado después de Dunkerque, si Churchill hubiera aceptado las ofertas de paz de Hitler, los resistentes franceses habrían estado luchando por nada. No habría quedado ninguna potencia aliada, ninguna esperanza de liberación, ningún propósito en su lucha. Estarían realmente solos. Pero Gran Bretaña siguió luchando, y eso significaba que resistir no era inútil. Significaba que aún había una guerra que ganar. A finales de 1940, la red del Museo del Homme estaba en pleno funcionamiento. Publicaban su periódico, ayudaban a soldados aliados a escapar, reunían información de inteligencia. La Gestapo los estaba cazando. Ellos conocían los riesgos. Varios miembros ya estaban nerviosos hablando de detenerse, de que el peligro era demasiado grande. Boris B. se opuso a detenerse. Los británicos no se detuvieron cuando era peligroso, dijo. No se detuvieron cuando era racional hacerlo. Nosotros tampoco debemos detenernos. En diciembre de 1940, la Gestapo arrestó a los primeros miembros de la red. Para febrero de 1941, habían arrestado a Hannes Hombeard, a Boris B. y a la mayoría de los demás. Habían sido traicionados por alguien de su propio círculo, alguien que habló. Hannes pasó los siguientes 4 años en prisiones y campos de trabajo alemanes. Boris B. fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en febrero de 1942. La red del Museo del Homme fue destruida, pero su periódico Resistance había dado nombre al movimiento, y su ejemplo inspiró a otros.
Para 1941 las redes de resistencia se estaban formando por toda Francia. Algunas eran comunistas organizadas por el PCF después de la invasión alemana a la Unión Soviética. Otras eran gaullistas leales a De Gaulle en Londres. Algunas eran independientes simplemente franceses que se negaban a aceptar la ocupación. Todos ellos de distintas maneras seguían el ejemplo británico, el ejemplo de decir no, cuando todos decían que rendirse era inevitable. Jean Moulin, quien se convertiría en el gran unificador de la resistencia francesa, huyó a Londres en septiembre de 1941. Se reunió con De Gaulle con los servicios de inteligencia británicos y con la Special Operations Executive. Les habló sobre las redes de resistencia en Francia, sobre la necesidad de coordinación de suministros de apoyo. Y les dijo algo más: que la negativa de Gran Bretaña a rendirse había sido la base psicológica de la resistencia francesa. Que sin ese ejemplo, sin esa prueba de que la rebeldía era posible, la resistencia tal vez nunca habría nacido. El gobierno de Churchill, a través de la SOE, comenzó a lanzar suministros sobre Francia, armas, explosivos, radios, dinero. Agentes británicos y franceses libres fueron lanzados en paracaídas para ayudar a organizar las redes. La resistencia creció de pequeños grupos dispersos hasta convertirse en un verdadero ejército clandestino. Pero todo comenzó con personas como Agnès Humbert-Boris V y Jean Cassot, que escucharon a Churchill decir «Nunca nos rendiremos» y pensaron «Entonces nosotros tampoco». La relación no fue sencilla. La relación entre De Gaulle y Churchill fue célebremente difícil. De Gaulle era orgulloso, intransigente e insistente en la soberanía y la dignidad de Francia. Churchill lo encontraba exasperante. Llegó a decir: «La cruz más pesada que debo cargar es la cruz de Lorena, el símbolo de Gaulle». Los británicos y los franceses libres tuvieron constantes disputas sobre estrategia política y el papel de Francia en la guerra. Pero para los resistentes en suelo francés, esas complicaciones políticas importaban menos que un hecho fundamental: Gran Bretaña seguía luchando. Londres era el faro. La BBC era la voz que atravesaba la propaganda y les recordaba que resistir era posible. Para 1942, la resistencia realizaba operaciones de sabotaje, obtenía información y ayudaba a aviadores aliados a escapar. En 1943 se preparaban para la liberación coordinando con el mando aliado. En 1944, cuando los aliados desembarcaron en Normandía, la resistencia se levantó en toda Francia cortando vías férreas, emboscando unidades alemanas, liberando pueblos antes del avance aliado. Lucy Ora, quien había escuchado la BBC en Lyon, se convirtió en una organizadora clave de la resistencia. Participó en operaciones, ayudó a prisioneros a escapar y sobrevivió a la guerra. Tras la liberación escribió sobre aquellos primeros días, sobre escuchar los discursos de Churchill y sentir que la resistencia era posible. Necesitábamos a alguien que nos mostrara que la derrota podía ser rechazada. Escribió: Pétain nos dijo que aceptáramos. Churchill le dijo a Gran Bretaña que luchara, y nosotros elegimos creerle a Churchill. Agnès Humbert sobrevivió a los campos apenas. Fue liberada por las fuerzas soviéticas en abril de 1945, pesando solo 35 kilos con la salud destruida. Regresó a Francia y escribió sus memorias Resistance sobre aquellos primeros días en el Museo de l'Homme. Escribió sobre el momento en que escuchó hablar del discurso de Churchill. Lucharemos en las playas sobre cómo se sintió al saber que en algún lugar alguien se negaba a aceptar el mundo que Pétain ofrecía. Y cómo esa negativa le dio el valor de negarse también. Nos dijeron que la guerra había terminado, escribió. Gran Bretaña dijo que no lo estaba. Creímos en Gran Bretaña y teníamos razón. La resistencia francesa no fue creada por la negativa británica a rendirse. Fue creada por franceses que eligieron resistir, que arriesgaron todo, que lucharon y murieron por la liberación de su país. El valor fue suyo. El sacrificio fue suyo. Pero la decisión británica de seguir luchando después de Dunkerque, los discursos de Churchill, el simple hecho de que Londres siguiera transmitiendo, siguiera combatiendo, siguiera diciendo:
No les dio a esos resistentes algo esencial, prueba de que resistir era posible, evidencia de que desafiar podía funcionar, esperanza de que no estaban solos. En junio de 1940, cuando Francia cayó, cuando Pétain se rindió, cuando los tanques alemanes recorrieron París, el futuro parecía oscuro. La mayoría pensaba que la guerra había terminado, que Hitler había ganado, que la única pregunta era qué condiciones aceptaría Gran Bretaña. Pero Churchill dijo que no. Gran Bretaña siguió luchando, y en Francia quienes no podían aceptar la rendición escucharon ese no y pensaron, nosotros también podemos decirlo. Pagaron un precio terrible por ello. La Gestapo arrestó a miles de resistentes. Muchos fueron torturados, ejecutados, enviados a campos. La resistencia perdió a personas como Boris V., fusilado en Mont Valérien, como Jean Moulin, torturado hasta la muerte por Klaus Barbie, y como tantos otros cuyos nombres no conocemos que murieron en sótanos, campos y bosques. Pero ganaron. Francia fue liberada. La resistencia desempeñó un papel crucial en esa liberación, saboteando a las fuerzas alemanas y levantándose cuando los aliados desembarcaron. Y todo comenzó con personas que escucharon que Gran Bretaña se negaba a rendirse y decidieron que ellos también podían negarse. 75 años después es fácil olvidar lo imposible que parecía en junio de 1940, lo racional que parecía rendirse, lo insensato que parecía seguir resistiendo. Gran Bretaña estaba sola, su ejército evacuado, pero derrotado, sus ciudades, a punto de ser bombardeadas, su supervivencia incierta. Los resistentes en Francia estaban aún más solos. Estaban en territorio ocupado, rodeados por fuerzas alemanas, perseguidos por la Gestapo, sin ejército, sin armas, sin apoyo, solo con su convicción de que rendirse era inaceptable. Y miraron hacia Londres, hacia la voz de Churchill en la BBC, hacia el simple hecho de que Gran Bretaña seguía luchando, y encontraron el valor para luchar también. Cuando arrestaron a Agnes Humbert, y la Gestapo la interrogó, le preguntaron por qué lo había hecho, por qué había arriesgado todo, por una causa inútil. Francia se había rendido. Alemania había ganado. ¿Por qué no podía aceptar la realidad? Ella les habló de escuchar la BBC, de los discursos de Churchill, del hecho de que Gran Bretaña tampoco había aceptado esa realidad, de que había elegido la rebeldía sobre la sumisión. La enviaron a un campo de trabajo en Alemania. Sobrevivió. Gran Bretaña sobrevivió. Francia fue liberada y la realidad que la Gestapo había ofrecido resultó ser una mentira. Eso fue lo que dijo la resistencia francesa cuando Gran Bretaña se negó a rendirse después de Dunkerque. Dijeron, si ellos pueden luchar, nosotros también. Si ellos pueden negarse, nosotros también. Si ellos pueden creer que la victoria es posible cuando parece imposible, entonces nosotros también. Dijeron, no estamos derrotados, no hemos terminado, no nos rendiremos. Dijeron, la llama de la resistencia francesa no se apagará, y no se apagó.